los líderes religiosos, ¿no es así? Qué triste la situación de las gentes en su incredulidad. Allí tenían a Jesús mismo delante de sus narices y su incredulidad les cegaba. Ni aún las señales y milagros extraordinarios que habían realizado Jesús había abierto sus ojos, sino que al contrario, había endurecido más y más su corazón. Esto no es algo nuevo. Esta historia nos evoca lo que sucedió al faraón de Egipto. ¿Nos acordamos del faraón de Egipto? Cómo señal tras señal, tras señal, tras señal que Dios realizó a través de Moisés para que dejara ir a su pueblo, no produjo que su corazón se ablandase, sino que esto hizo, como dice Éxodo 8:32 o Éxodo 9:12, o en otros pasajes que relatan este episodio, que su corazón se endureciese más y más cada vez que había una nueva señal. Porque ninguna señal, ningún milagro es el remedio de la incredulidad. De hecho, en ocasiones, esos milagros, esas señales, solo hace más evidente esa incredulidad e incluso la intensifica, endureciendo aún más el corazón. Y Jesús lo sabía y se muestra triste, desanimado, suspira profundamente y posteriormente confronta a estos religiosos con una pregunta que cuestiona su petición. Continúa el versículo 12 diciendo: ¿por qué pide señal esta generación? Él sabía la respuesta. Es una pregunta retórica. La respuesta está implícita. Con esta pregunta, Jesús pone en entredicho su petición. Podríamos decirlo en lenguaje coloquial: ¿cómo pueden estar pidiendo una señal? ¿Con qué derecho o cómo se atreven a pedir una señal? ¿Es que no les he dado señales suficientes y milagros ya? Tal demanda era injustificada. Su incredulidad era tal que ninguna señal más les iba a convencer para creer. Ya habían rechazado deliberadamente al Mesías y solo perseguían destruirle. Ya tenían suficiente evidencia. No necesitaban más. Pero cuanto más expuestos eran a la luz de Cristo, más se adentraban en su caverna de autojusticia y religión humana. El problema no era que el sol no brillase o que tuviese que brillar más. El problema era que ellos no querían verlo. Y cuanto más brillaba el sol, más se escondían en la gruta de su incredulidad. Ante tal situación, la conclusión de Jesús es evidente: desestima la petición de los religiosos. El versículo 12 concluye diciendo: en verdad os digo, no se le dará señal a esta generación. Para que no quede ninguna duda, él comienza su afirmación diciendo: en verdad os digo. En otras palabras, su declaración y conclusión no tiene vuelta atrás. El veredicto es irrevocable. ¿Cuál es? No le daré otra señal a esta generación. Una señal del tipo que pedían, y lo muestra de manera categórica su rechazo a la petición. De hecho, en el pasaje paralelo encontramos más detalle acerca de las palabras que Jesús utilizó para rechazar su petición. Vayamos por un momento a Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. En los 4 primeros versículos encontramos la misma historia relatada por Mateo. Y nos da más información y detalle de cómo Jesús desestima su petición. Concretamente, el versículo 2 dice, hasta el 4: pero respondiendo él les dijo: al caer la tarde decís, hará buen tiempo, porque el cielo está rojizo, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque el cielo está rojizo y amenazador. ¿Sabéis distinguir el aspecto del cielo, pero no podéis discernir las señales de los tiempos? Una generación perversa y adúltera busca señal, y no se le dará señal, sino la señal de Jonás. Estas personas eran expertas, según les contesta Jesús, en leer las señales del cielo. Así era como concluían el tiempo que iba a hacer al día siguiente. No tenía el hombre del tiempo ni la predicción, ni tenía un teléfono móvil que dice los próximos 7 días. Tampoco tenía el calendario zaragozano, ¿verdad?
que algunos utilizan para ver cómo va a ser el año, de nieves, más frío, menos frío. Ellos miraban el cielo, aún como hoy en día personas mayores miran el cielo y te pueden decir, mañana va a hacer bueno, o va a hacer calor, o va a llover, o va a nevar. Podían ver el cielo y por esas señales simples discernir lo que iba a pasar al día siguiente, y no discernían las señales de los tiempos, como Jesús era claramente el Mesías. No les iba a dar más señales a esa generación que él describe como perversa y adúltera. El problema estaba en su corazón, no en la falta de señales. Ahora este texto añade algo muy interesante. No les iba a dar ninguna señal del tipo que pedían, y dice, salvo la señal de Jonás. Muy interesante. ¿Cuál es esta señal? Bueno, podríamos estar aquí pensando y elucubrando cuál es esta señal de Jonás, pero gracias a Dios la Escritura interpreta la propia Escritura. Y si vamos a Mateo capítulo 12, 4 capítulos antes, Jesús mismo lo explica cuál es esta señal de Jonás. Mateo capítulo 12, versículos 39 al 40. En un episodio anterior, precisamente los escribas y fariseos estaban pidiendo una señal. No era la primera vez que pedían una señal. Y él le responde, Mateo 12, 39. Una generación perversa y adúltera demanda señal, y ninguna señal se le dará, sino la señal de Jonás el profeta. ¿Cuál es esta señal? Versículo 40. Lo explica. Porque, como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Lo primero que hace Jesús en este versículo 40 es aclarar que Jonás no estuvo en una ballena. Muchos pensamos a veces, es una ballena, entendemos esto. En ningún sitio de la Biblia dice que es una ballena. Es más, Jesús dice un monstruo marino. ¿Y qué sucedió con Jonás? Jonás, después de ser echado por la borda del barco, según él huía a Nínive, fue tragado en la providencia de Dios para salvar su vida por un monstruo marino. Y ahí permaneció 3 días y 3 noches. ¿Qué está diciendo con esta ilustración Jesús? Está diciendo, de la misma manera el Hijo del Hombre, Jesús, estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, sepultado después de su muerte. ¿Cuál sería la señal definitiva de que Jesús era el Mesías? ¿Cuál es la señal definitiva de que Él es el enviado de Dios? ¿Cuál es la señal definitiva de que Él es el único que puede perdonar pecados y reconciliarnos con Dios Padre? Que no se quedó en la tumba, sino que solo estuvo 3 días y Él resucitó. Dios Padre le resucitó de entre los muertos. ¿Qué más queremos? ¿Qué otra señal buscamos? La señal definitiva es su resurrección de entre los muertos, mostrando que ha vencido al pecado y a la muerte. Ahora, sorpresa, ¿qué hicieron los religiosos de aquella época? Sabían que Jesús había resucitado. En Mateo capítulo 28, versículos 11 al 15, vienen los guardias romanos de la tumba de Jesús y les dicen, ya no está ahí, y nadie se lo ha llevado. Y la piedra que tenían que mover entre varios soldados fortachones, que estaba sellada completamente, se ha movido. Y ellos no dijeron, bueno, nos estáis mintiendo, ¿por qué os habéis inventado eso? O se lo han llevado sus discípulos y seguidores, pues precisamente habían puesto a los guardias ahí y habían sellado para que no se llevasen su cuerpo e inventase una mentira. Sabían perfectamente que Jesús había resucitado. ¿Y qué les dicen los religiosos a los guardias romanos? Compran su silencio para que mientan y den una versión distinta a lo que realmente había sucedido. Ni aún siendo testigos de la resurrección de Jesús creyeron, sino que buscaron la manera de comprar a los guardias para que expandiesen otra versión mentirosa. Así es el corazón del hombre, que ni aun cuando Jesús resucitó, los religiosos creyeron. Ni aun cuando la resurrección de Jesús se predica y la tumba está vacía, las gentes creen hoy en día tampoco. Y ante tal realidad de esa incredulidad,
no solo no les daría otra señal, sino que volviendo a nuestro pasaje en Marcos capítulo 8, el versículo 13 concluye afirmando: dejándolos, se embarcó otra vez y se fue al otro lado. De nuevo tuvo que abandonar esa orilla oeste de Capernaum y les dejó porque no tenían remedio. Y ningún milagro iba a ser el remedio para la incredulidad. ¿Nos acordamos de la parábola de Lázaro y el rico? La encontramos en Lucas capítulo 16, versículos 19 al 31. Había un cierto hombre rico y Lázaro pobre trataba de subsistir de las migajas que sobraban de la mesa del rico. Así que los dos murieron. Uno fue al seno de Abraham, el cielo, y otro al Hades, el infierno. Y era tal el sufrimiento del rico que pidió que enviaran a Lázaro a su casa para que previniese a sus 5 hermanos y así no fueran al mismo lugar donde estaba él, al Hades. ¿Cuál es la respuesta? Lucas 19, 29. Es contundente. La respuesta es: ellos tienen a Moisés y los profetas, que los oigan. ¿Qué es Moisés y los profetas? El Antiguo Testamento, la palabra de Dios, que escuchen la palabra de Dios. Dios ya ha hablado, Dios ya ha dado testimonio. Pero el rico pensaba que con una señal, con un milagro, si Lázaro, el pobre al que conocían, el que sabían que había muerto, volviese entre los muertos, entonces iban a creerle. Insiste. La conclusión es rotunda de nuevo. Versículo 31. Si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos. Esa es la realidad. En realidad esto es una parábola, no es que sucedió exactamente así. Ilustra esta verdad. Aquel que está lejos de Dios, aquel que está en su incredulidad, ningún milagro va a hacer que cambie su incredulidad. Ni aun si una persona se levantase entre los muertos y les dijese: Dios existe y estoy en el infierno y vengo a decirte arrepiéntete y cree en Jesús o acabarás aquí conmigo por toda la eternidad, ni aún así creerían, por desgracia, porque así es el corazón del hombre. Esta es la verdad, y no es una verdad aislada en las Escrituras. El mismo Jesús dice en Juan 5, 46 y 47: si creyerais a Moisés, Pentateuco, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero no creéis sus escritos, ¿cómo creeréis mis palabras? El problema está en creer lo que Dios dice, y Dios habla por medio de su palabra, la Biblia. Esta parábola de Lázaro y el rico ilustra el mismo principio que ejemplifica Marcos 8, 11 al 13 y que ratifica el resto de la enseñanza de las Escrituras. Ningún milagro es el remedio para la incredulidad. Si no creen en lo que la Biblia dice, si no creen en lo que Jesús dice, no van a creer por medio de ningún milagro, ni aun cuando se levantó Cristo entre los muertos creyeron, sino que trataron de propagar mentiras. ¿Cómo van a creer? La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. De ninguna otra manera va a producir fe Dios en el corazón del hombre. Y hemos de estar convencidos de esto, y por eso nos ceñimos, predicamos y hacemos central la predicación de la palabra de Dios. Por eso tenemos estudios bíblicos, por eso en cada reunión se abre la palabra de Dios, se lee la palabra de Dios, se explica la palabra de Dios, porque es lo único que tiene poder para cambiar el corazón del hombre, para producir arrepentimiento, para producir fe, y es lo único que tiene poder en Cristo, en el poder del Espíritu, para cambiar nuestras vidas. Y por eso hemos de estar firmemente arraigados en la palabra de Dios, y por eso la palabra de Cristo debe habitar abundantemente en nuestros corazones, porque si no se escucha la palabra de Dios, no va a producir fe que seamos majos y amables, no va a producir fe que seamos relevantes y modernos en nuestra sociedad, no va a producir fe
buenas relaciones con los políticos, ni con la sociedad, ni con la ciudad. No va a producir fe que seamos conocidos y aceptados en nuestro entorno. No va a producir fe el lugar donde nos reunimos. No va a producir fe tener un nuevo edificio atractivo y cómodo. Nada va a producir fe. Solo Dios puede producir esa fe por medio de su palabra. Así que, hermanos, dediquemos nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestra vida a proclamar la palabra de Dios y hablar a las personas del Evangelio, porque muchos lo rechazarán en la incredulidad de sus corazones. Pero si hay esperanza para las personas, es escuchando la palabra de Dios y el Evangelio, y Dios puede utilizarlo para quebrantar esos corazones duros y tornar esa incredulidad en credulidad, en fe en Cristo Jesús como su Señor y Salvador. La fe viene única y exclusivamente por la palabra de Dios. Y una vez que exponemos a las personas a la palabra de Dios, nos queda orar que Dios haga su obra en una generación incrédula, en una generación que no es distinta a la generación que se encontró Jesús. Es una generación que se caracteriza también por ser una generación perversa y una generación adúltera, pero precisamente necesitan escuchar el Evangelio para ser rescatados, para ser reconciliados con Dios y venir a Él por medio de Cristo Jesús. Y sí, damos gracias a Dios por sus milagros, que aún a día de hoy hace de varias maneras. Nosotros estamos siendo testigos directos de uno de ellos, con el edificio de Eras, que no tiene otra explicación si no está Dios detrás de ello de manera sobrenatural. Sin embargo, el nuevo edificio de Eras no va a producir arrepentimiento a nadie, y el edificio de Eras no va a salvar a nadie. Si estás hoy aquí y eres creyente en Cristo, te animo, en base a lo que hemos visto en esta mañana, a reconvencerte de que nada que hagas o suceda salvará a nadie, sino solo Cristo. Y que la única manera de que nuestra sociedad conozca a Cristo es predicando el Evangelio y la palabra de Dios. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Lo estamos haciendo? ¿Estamos orando? ¿Estamos buscando oportunidades de hablar a aquellos que están a nuestro alrededor acerca de Cristo? ¿Acerca de la palabra de Dios? Muchas veces pensamos, bueno, es que lo van a rechazar. Bueno, está en las manos de Dios. Ese no es nuestro papel. En otras ocasiones decimos, bueno, es que nadie se convierte. Y la pregunta es, ¿a quién le estás hablando? ¿A quién le estás compartiendo el Evangelio? ¿A quién le estás diciendo un versículo de la palabra de Dios? No discutiendo acerca de las diferencias entre católicos, romanos y evangélicos, musulmanes, en si nosotros hacemos esto en nuestros cultos y vosotros eso otro, en si mi familia reza no sé quién y vosotros no creéis en no sé cuál. Eso no va a salvar a nadie. Hablemos la palabra de Dios y el Evangelio. Si estás aquí en esta mañana y no has creído aún en Cristo como tu Señor y Salvador, no esperes a que venga una señal. No esperes a que haya un milagro, porque podría venir la señal del cielo. Y Dios podría producir ese milagro. Y aún así tú todavía no creerías, encontrarías otra excusa para negar lo que Dios dice. Pero Jesús dice que has de arrepentirte y creer en el Evangelio. Jesús dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. La Biblia dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. La Biblia te llama a que te reconcilies con Dios, confesando tus pecados, confiando en Jesús para el perdón de tus pecados y siguiéndole a Él como Señor y Salvador. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Jesús dice en Juan 6, todo el que el Padre me da, vendrá a mí, y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo el que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que le resucite en el día final, porque esta es la voluntad de mi Padre,
que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Amén. Es mi oración hoy, y ha sido mi oración esta semana, que alguien hoy vea a Cristo como quien es, y crea verdaderamente en Él para el perdón de sus pecados y la reconciliación con Dios, y así tenga vida eterna. Pero soy plenamente consciente de que solo Dios puede hacer esa obra. Pero la única manera que lo va a hacer es exponiendo a las personas a lo que la palabra de Dios dice. No esperes milagros, no esperes señales, cree. Hoy es el día de salvación. Y hermanos, si hemos creído, cobremos ánimo. Cobremos certeza para seguir predicando a Cristo y su palabra a esta generación incrédula y perversa, porque Dios tiene poder para salvar. Perseveremos y oremos que Él salve a muchos en su gracia y misericordia. Y la manera que lo va a hacer es por medio de la predicación del Evangelio y la palabra de Dios. Ningún milagro, ni ninguna otra cosa, salvo la palabra de Dios, es el antídoto para la incredulidad. Vamos a ver. Señor, en esta mañana realmente nos entristece ver este ejemplo de incredulidad. Como el mismo Señor Jesucristo enfrentó esta incredulidad después de tantos milagros, después de demostrar claramente que Él era el Mesías, por activa y por pasiva. Los corazones estaban endurecidos y ni aun su propia resurrección cambió esos corazones. Y realmente es algo que desanima, es algo que entristece. Señor, te pedimos que tú tengas misericordia de esos corazones endurecidos. Tú eres el que puedes cambiar un corazón de piedra por un corazón de carne, un corazón blando a ti, un corazón receptivo a tu palabra. Un corazón que realmente se refugia en ella y que la recibe como el alimento adecuado para cada oportunidad. Señor, necesitamos que nuestros corazones se ablanden y se ablanden más, para que tu palabra sea la autoridad en nuestras vidas y tú sigas obrando en nosotros, tus hijos. Pero cuanto más, Señor, esos corazones que aún no creen, tal vez hoy aquí hay alguna persona presente en esa situación, necesitan que sean quebrantados. Y tu palabra es el fuego consumidor, es el martillo, es la espada que puede realmente cambiar ese corazón, que puede humillar ese corazón y llevarle a los pies de la cruz, al arrepentimiento, a la confesión de sus pecados y a creer en Cristo como Señor y Salvador. Y Señor, te pedimos que tú hagas esa obra en esta mañana. Dependemos de ti y oramos que hoy sea día de salvación. Señor, oramos que tú animes a tu pueblo en esta mañana. Tantas veces vemos el rechazo de una generación perversa, adúltera, incrédula. Y es un rechazo a ti realmente, no es un rechazo a nosotros. Señor, ayúdanos a tener compasión. No a desanimarnos, sino a tener compasión y a hablarles de ti. No con nuestras palabras, sino con tu palabra. No confiando en estrategias humanas ni en tratando de ganar las discusiones, sino confiando única y exclusivamente en el poder de tu palabra y el poder del Espíritu. Señor, ayúdanos, aunque sea a decir un versículo que habla claramente del Evangelio y confiar en ti para salvación. Señor, tú tienes poder, te pedimos, te clamamos, que tú sigas haciendo tu obra en esta ciudad para tu gloria. Sabemos que el edificio de Eras no va a salvar a nadie, pero tal vez puede ser una excusa para que gente nos visite y allí puedan escuchar el Evangelio y la palabra. Señor, haz tu obra, es una excusa para hablar a las gentes a nuestro alrededor, no de un edificio, sino de Cristo. Y ese es nuestro mensaje, Cristo y este crucificado que resucitó al tercer día y un día volverá. Señor, descansamos en ti, confiamos en ti, tú eres un Dios bueno, tú vas a hacerlo mejor. Tú eres un Dios misericordioso, amoroso, que muestras gracia al pecador. Que alguno venga hoy a ti y sea reconciliado contigo por medio de Cristo Jesús. Esto oramos en el nombre de Él. Amén. Vamos a ponernos en pie para cantar.
esa canción nos despedimos hasta esta tarde, a las 6 de la tarde, donde vamos a tener otro culto y vamos a ver el capítulo 2 del libro de Ruth. Y también no os olvidéis los anuncios. Esta semana tenemos Hombres según Dios a las 8:15 y hay cena. Y después hoy a las 5 de la tarde empieza el estudio de bautismo. Antes de que os vayáis, esta semana estuve leyendo 2 Corintios y así termina Pablo diciendo lo siguiente. Dice: por lo demás, hermanos, regocijaos, sed perfectos, confortaos, sed de un mismo sentir, vivid en paz, y el Dios de amor y paz será con vosotros. Saludaos los unos a los otros con un beso santo. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén.